Es cuando personas comunes como tú y yo superamos las mentiras sobre Dios que un mundo roto nos ha tentado a creer. ¿Qué está en juego si no lo hacemos? Quizás hemos subestimado el corazón de nuestro Dios. Esta es una historia a la que todos estamos invitados hasta que lo veamos y lo revelemos tal como realmente es nuestro gran Dios. You said the glory will fill the earth. Nací en Perú, Sudamérica, en la ciudad de Lima. Mis padres eran misioneros allí. Mi madre es de Orlando, Florida, y mi padre de Atlanta, Georgia. Y originalmente fueron allí como parte de la Alianza Cristiana Misionera y sirvieron muchos años en esa función. Solo quiero hablar un poco sobre esta idea del legado de fe que nuestra familia tiene gracias a Jack y Gladys. Se conocieron en la década de 1950 en Houghton College, en Illinois, y evidentemente la primera vez que Jack la invitó a salir, le declaró su amor en algún momento en que ella no estaba lista, así que comenzó una amistad. Jack continuó en el Nyack Missionary College, donde planeaba convertirse en misionero para África. Ocurrió que su madre le envió un libro a Gladys sobre África, y el Señor usó eso para plantar una semilla en su corazón, y ella también comenzó a tener un corazón por África. Jack comenzó a trabajar en Juventud para Cristo, y él y Gladys tuvieron una conversación una noche, y ella dijo: me encantaría ir a África. Siento un llamado a ser misionera allí. Él dijo: ¿con quién? Y ella dijo: contigo. Y así comenzó su relación, que se convirtió en... Oh, Dios mío, ni siquiera puedo llevar la cuenta de cuántos nietos y bisnietos tiene ahora. Después de todos los años de trabajar junto con el Señor en el campo misionero y sobrellevar todas las tormentas que eso traía, las estaciones de su vida juntos, lo que sembraron en su propia familia y sus propios hijos, todavía está repercutiendo hoy, obviamente en la vida de Johnny y en nuestras vidas como familia, pero también en la vida de todos los hermanos de Johnny. Todos tienen relaciones muy reales y auténticas con Jesús, más allá de la religión por la cual todos hemos perdido el gusto, pero lo que sobrevivió fue ese legado de fe. Y estoy tan orgullosa de ser una Enlow y de ser parte de esta familia, y de su humor, su amor por Jesús y su amor por respetar el proceso de las personas. Todos ellos, al igual que sus padres, pasaron por un proceso en su fe y su relación con Dios. Tuvieron que luchar con las cosas, al igual que Johnny. De hecho, muchos en la familia de Johnny, además de él, han hecho mucho trabajo misionero, no solo en Perú, sino en otros lugares, y continúa hasta hoy. Crecí la mayor parte de mis primeros 18 años en Perú. Y hubo una gran transición cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, donde pasamos de ser parte de la Alianza Cristiana Misionera a que mis padres esencialmente fueran expulsados por haber abrazado las cosas del Espíritu Santo. Esto creó una dinámica donde mis padres necesitaban vivir verdaderamente por fe, como misioneros de fe, donde ya no contaban con el apoyo de una base, como sería en la denominación, y dependían únicamente de ofrendas voluntarias de individuos y no de ofrendas del Perú. Porque crecieron en Perú, algo de lo que éramos muy conscientes era de la extrema pobreza del pueblo peruano. Y simplemente no podías hablar de Perú. No podías pensar en Perú sin procesar la pobreza y reflexionar sobre la extrema pobreza. Y constantemente nos abordaban pidiendo ayuda. Si podíamos dar una comida, literalmente vivíamos semana a semana, casi día a día, preguntándonos cómo proveería el Señor. Y aún así, necesitábamos ser un recurso para los demás. Pero fue una gran dinámica, crecer viendo la fe ejercida de esta forma diaria durante muchos, muchos años. Uno de mis recuerdos favoritos de esos primeros años es salir con mi padre. Él tenía una pequeña motocicleta
onda roja, y todos los días alrededor del mediodía íbamos a la oficina de correos y allí era donde a menudo íbamos a buscar algún pequeño cheque que ayudase a pagar las cuentas de ese mes y a menudo íbamos a mi heladería favorita, se llamaba La Favorita. Somos 8 hermanos, tengo 6 hermanas y un hermano. El ambiente de mi hogar era muy alegre, positivo. Mis padres en absoluta armonía y unidad en todo lo que hacíamos. Estábamos en lo profundo de las selvas del Perú. Vivíamos por fe y felices de hacerlo. No vivíamos en la angustia de lo que aparentemente deberíamos tener. Esta fue una gran experiencia. Es algo que realmente fortaleció en mi vida caminar en la fe. Y fue verdaderamente la fe de mis padres la que heredé y comencé a llevar al siguiente nivel. Alrededor de 1979, Jack y Gladys regresaron a los Estados Unidos desde el campo misionero en Perú debido a la actividad terrorista de Sendero Luminoso y pasaron muchos años más cerca de la familia, ahora que toda la familia estaba en los Estados Unidos, así que fue muy bueno tener esos años con ellos. En ese tiempo me impactó muchísimo ver cómo Gladys, especialmente, era una guerrera de la oración y fue una increíble intercesora por nuestra familia, literalmente para cada miembro de la familia. No solo pasaba mucho tiempo al teléfono para saber cómo estaban los que vivían lejos, sino que además cuidaba de los nietos y nos visitaba a todos nosotros y comía con nosotros. Jack y Gladys pasaron mucho tiempo orando por cada miembro de la familia, creo que casi todos los días. Eso les tomaba literalmente horas de su mañana. Y recuerdo pensar hacia el final de sus vidas, ¿qué vamos a hacer cuando no los tengamos orando por nosotros? La fe que tenían para hablar el corazón de Dios y declarar el corazón de Dios sobre las futuras generaciones, creo que es algo que ahora me doy cuenta, que continúa hasta el día de hoy, incluso desde el cielo. Eventualmente, Jack y Gladys regresaron a Perú, la nación a la que habían entregado sus vidas después de haber estado casados por más de 50 años. Jack falleció en Perú y está enterrado allí. Gladys regresó a los Estados Unidos y como familia pudimos cuidarla y vivió con una de sus hijas durante varios años antes de que también se graduara al cielo. Y pudimos hacer que sus cenizas fueran enterradas allí junto a Jack en Perú. Y es realmente especial pensar que en realidad están enterrados y honrados en la nación a la que dieron su vida en servicio. Creo que todos tendemos a poner a personas como Johnny, a quienes escuchamos ministrar o predicar desde un escenario, en un pedestal, y pensamos en ellos como muy extraordinarios. Y si bien Johnny es extremadamente extraordinario desde mi perspectiva, también diría que es muy común y corriente y que ha tenido desafíos similares pero únicos como los que todos enfrentamos. Todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestra infancia, algunas peores que otras, y esas cosas se convierten verdaderamente en momentos definitorios para nosotros porque todo lo que enfrentamos en la vida es una oportunidad para o bien creer la verdad o creer en una mentira sobre nosotros mismos y sobre Dios y sobre lo que Dios piensa de nosotros. Un periodo clave de mi vida en Perú fue de los 13 a los 18 años como parte de un movimiento liderado por este hombre llamado Sam Five. Sam Five era un hombre que yo creo que desde el principio estaba desviado 3 o 4 grados en su comprensión de Dios y los tiempos y lo que se suponía que iba a suceder. Hubo muchos avances a través de él en caminar en la fe y expulsar demonios y ver sanaciones. Él estaba adelantado a su tiempo en muchas áreas, pero esa desviación del 3%, que al principio no era mucho, después de unos años comenzó a notarse. Y hubo un efecto realmente negativo de eso sobre nosotros, sobre el movimiento que estaba liderando. Pero fue una secta donde sí aprendí las cosas del Espíritu. A los 8 años de edad recibí el bautismo del Espíritu Santo. Aprendí a expulsar demonios y a orar en el Espíritu, a resistir al diablo de maneras únicas que quizás no hubiera podido hacer
si hubiera crecido en una iglesia más tradicional. Así que mi experiencia fue tanto positiva como negativa. Estábamos en una granja, se llamaba Granja del Fin de los Tiempos. Era una especie de comunidad que teníamos en unas 30 hectáreas de tierra. Había 150 personas, 75 peruanos y 75 estadounidenses. Todo lo que teníamos era comunitario y, en lugar de estar separados por hogares y casas donde vivíamos con nuestros padres, yo estaba en un dormitorio común con los niños. La familia era más bien la familia en general. Toda la iglesia, todo el grupo, toda la comunidad en lugar de tu familia personal. Así que un poco se borraban esas líneas familiares y se realzaba la familia espiritual de la que éramos parte. Las partes buenas eran que había una gran camaradería. Disfrutaba trabajar en la granja, criar pollos, cabras y cerdos. Y de hecho, disfrutaba esa parte. Pero la opresión del sistema en sí, y creo que teníamos 17 ancianos la mayoría del tiempo, y había regla tras regla tras regla. Podrás imaginarte que este ambiente en el que vivía era realmente intenso. Estaban en lo profundo de la selva. Él era miembro de una secta que básicamente no creía que era bueno usar medicinas. No tenían electricidad. Les enseñaban a los niños que cualquier tipo de entretenimiento definitivamente no era de Dios y probablemente era pecado. Creo que eso llevó a que yo estuviera enfermo gran parte del tiempo que estuve allí en la granja. Tuve hepatitis 2 veces, hepatitis de la selva y fiebre escarlatina y reumática. Y muchas personas en la granja sufrían todo tipo de enfermedades. Sabes, sobre esos años en los que Johnny era un adolescente en la granja, a lo largo de los años me ha contado muchas historias sobre eso y viendo hacia atrás me doy cuenta de que muchos de los desafíos que enfrentó están conectados a las mismas cosas de las que Dios lo ha invitado a ser parte ahora en sus años de adulto. Y al llegar a mis 17 y 18 años de edad, decidí que tan pronto como fuera mayor de edad, me iría de aquel lugar, ya que se había convertido en algo opresivo para mí. Ya no sentía alegría de las cosas que había mencionado, como criar pollos y tener amigos. Teníamos 40 o 50 jóvenes de esa edad, y eso era bueno, tenía muchos amigos. Pero la opresión, no tanto por la cantidad de reglas, sino que vivíamos bajo lo que solo podría describir como una mentalidad de los tiempos del fin. A veces la llamo el virus del finitis, donde la expectativa era que todo iba a terminar terriblemente mal. El líder nos había dado fechas, Sam Five, que para 1974 todo iba a ser horrible en todo el planeta. Y luego, en 1978, no necesitábamos ir más allá de la educación básica, aprender a leer, escribir y hacer matemáticas. No había necesidad de hacer nada más, no había suficiente tiempo. Y por supuesto teníamos esta perspectiva elitista de lo que Dios estaba haciendo con nosotros en esta granja. Era perfeccionarnos, nos estaba haciendo más santos y mejores que todos los demás. La misma sociedad iba a colapsar y nosotros surgiríamos como los manifiestos hijos de Dios. Nunca se pensó en gran detalle en qué manifestaríamos ni qué haríamos. Simplemente, de alguna manera seríamos tan santos y creo que la gente simplemente se inclinaría ante nuestra santidad. Esto era una locura, pero estaba disfrazada de un alto nivel de espiritualidad y definitivamente entraba en conflicto con mi identidad y chocaba con la idea que yo tenía de Dios. Entonces aquí teníamos a un joven muchacho que era, sabes, aventurero y con ansias de aprender sobre la vida y hacer cosas nuevas. Y a veces estaba tan enfermo por varios días y por tantos años, tanto que ni siquiera podía salir de la cama. Todo lo que tenía era básicamente la Biblia, y sé que leyó otros libros, pero en ese momento eligió leer la Biblia y comenzó a darse cuenta durante esos años de
leer sobre los héroes de su fe, que el Dios que ellos conocían y del que hablaban en las escrituras simplemente no coincidían con el Dios que él estaba experimentando a través de este sistema religioso del que era parte. Y, por supuesto, la gente que estaba allí con él, muchos de ellos eran su familia, los amaba y disfrutaba tantas cosas de ellos, y entonces sentía una confusión por tener que reconciliar. ¿Saben? El sentir amor por aquellas personas que eran parte de algo que simplemente no se alineaba con lo que la Escritura dice acerca de Dios. Uno de los momentos realmente poderosos de esos años para mí fue, creo que yo tenía unos 14 años, y este movimiento en el que crecimos tenía esta contradicción en el que al mismo tiempo enfatizaba tu relación personal con Jesucristo y que se hacía énfasis en relación con Él, relación, escucharle, oírle, obedecerle. Y había igual énfasis en someterse a la autoridad, obedecer a los ancianos, no rebelarse, seguir lo que ellos decían. Y así yo estaba con una inmensa contradicción con mi propio proceso, donde mi experiencia personal del Señor, todo lo que se me revelaba a través de Él en persona, estaba en una contradicción absoluta con cómo lo presentaban ellos, en sus mensajes, en sus reglas, en el espíritu, en la actitud. Recientemente Johnny me contaba que se sentía profundamente identificado con ese aspecto de Jesús cuando confrontaba a los fariseos y los llamaba sepulcros blanqueados. Recuerda confrontar ese espíritu de religión a través del movimiento del que formaba parte al crecer y sentir esta ira con la religión y la religiosidad. Pero llegó a un punto en el que, de nuevo, en mi adolescencia temprana, recuerdo que un día le dije al Señor, y esto fue una línea definitoria para mí en mi vida. Le dije, tengo que decirte algo que voy a hacer a partir de hoy. Un comportamiento que voy a adoptar desde este día en adelante. Y si tienes problemas con eso, tendrás que matarme, porque es lo que voy a hacer para mi supervivencia. Y le expliqué este dilema. Le dije, ¿sabes? Lo que ellos me dicen es esto, lo que yo escucho en ti es esto. Si alguna tengo que elegir entre los ancianos o tú, voy a seguir lo que creo que tú dices siempre. Y si eso es un problema, ven y mátame ahora, porque solo así voy a sobrevivir. Tuve que pasar eso. Eso me trajo una fibra a la que me aferré por el resto de mi vida, porque se convirtió en un lugar de confianza para mí, especialmente mirando hacia atrás, donde luego tuve que enfrentarme a la vida, a terribles movimientos y diferentes situaciones donde tenía que tener esa confianza en mí para poder enfrentar una locura espiritual que no parecía locura espiritual, pero lo era. Y tenía este cimiento de haber establecido, incluso desde mis 14 años, un cimiento en el Señor, por el que pondría al Señor primero al procesar las cosas por encima de todos los demás. Y aquí estaba él, un chico común y corriente de unos 15 años de edad, y había alcanzado el máximo de su educación allí. Y, curiosamente, le pidieron que formara parte de la educación en casa del resto de los niños que estaban en la granja. Y así, en ese tiempo, realmente desarrolló un amor y un cuidado por la próxima generación. También adquirió un amor por el aprendizaje, así que aunque nunca se graduó de estudios superiores o de la universidad, verdaderamente Johnny es uno de los hombres más brillantes que conozco. Tiene tanta hambre de verdad y le encanta investigar. Lee muy rápido, así que siempre le digo, lee el libro tú y luego dime de qué trata. Pero le encanta leer y aprender cosas nuevas, y eso me encanta de él. Tiene la capacidad de desglosar una revelación y una verdad muy profunda en una comprensión realmente simple, y creo que todo eso realmente proviene de esos años de estar literalmente enfermo y en cama y nada más profundizar en la verdad, en las escrituras y en qué cosa es real y qué no lo es. Pero algo en él necesitaba separar la verdad y las mentiras en todo aquello.
Tuve una infancia muy diferente a la de Johnny. No solamente es 8 años y medio mayor que yo, lo que automáticamente significa que vivimos cosas diferentes, sino porque crecí en los Estados Unidos y no en la selva. Tenemos muchas diferencias que tuvimos que aprender y apreciar el uno del otro. Una de las cosas que sí tenemos en común es que ambos llegamos a un punto en nuestras vidas donde necesitábamos ver la diferencia entre religión, legalismo y gracia. Y este aspecto de Dios que realmente nos ama, que busca razones para celebrarnos y mostrarnos misericordia en lugar de solo marcar en una lista qué hacemos bien o mal. Mi pasión número uno en Perú durante mis años de adolescencia era jugar al fútbol, y era bastante bueno. Y esto no era algo que los ancianos de nuestra granja comunitaria, sabes, no les gustaba en absoluto. Hubo periodos largos, periodos en los que estaba absolutamente prohibido jugar. Se consideraba que estábamos cediendo ante un espíritu de competencia. Y luego pusieron una nueva regla. Bueno, podrán jugar siempre y cuando no estén en la granja. Bien, jugábamos con amigos en la calle y lo cambiaron a, bueno, ahora pueden jugar solos si lo hacen en la granja. Luego pueden jugar, pero solo si no llevan la cuenta. Y si la llevan, desobedecen al orden divino. Mi hermano Danny es 1 año y medio menor que yo. Disfrutábamos jugar al fútbol juntos y así fue como mantuvimos la cordura. Entre muchas cosas que hacíamos, sabes, nos escapábamos de la granja. Hubo un periodo en el que no estaba permitido salir de la granja e ir a la tienda que estaba a 1 milla de distancia. Allí escuchábamos los partidos de fútbol en la radio, porque no solo nos encantaba jugar al fútbol, también nos encantaba escuchar al fútbol. Éramos unos verdaderos adictos al fútbol. Finalmente pude conseguir una pequeña radio a transitores que ponía debajo de mi almohada por la noche y escuchaba programas de fútbol y también partidos de fútbol. Y ya sabes, cuando me atrapaban era un gran problema. Era una prueba que estaba sometido bajo un espíritu de rebelión. Cuando tenía 12 años, mi madre murió de cáncer. Ella y mi padre habían estado luchando por su sanación de todas las formas que conocían por unos 5 años. Y mientras Johnny estaba aprendiendo a discernir lo verdadero de lo que no lo era, en su propia relación con Dios y a entender la diferencia entre legalismo, religiosidad y verdadera gracia e intimidad con el Padre, yo estaba haciendo lo mismo, pero de una manera muy diferente. Así que fue con gran alegría que finalmente pude irme a los 18 años de edad. Y fue muy difícil conseguir las finanzas para venir. Recuerdo haber tomado prestada la mayor parte del dinero de mi cuñado, Jim Drown. Y así fue como conseguí regresar a los Estados Unidos. Y teníamos algunos amigos de la familia de mucho tiempo atrás en Miami. De hecho, en Miramar, Florida, que es parte de Miami. Y allí fue donde me quedé por varios meses. Y recuerdo que mi primer trabajo allí fue trabajar en McDonald's. Y me sentía tan orgulloso a mis 18 años de poder tener un uniforme de McDonald's. Poco después me mudé a Atlanta, Georgia, de donde era originalmente mi padre. Y había otra de estas comunidades de este movimiento. Al movimiento lo llamábamos el Cuerpo de Cristo. Y todavía no tenía nadie más a quien recurrir. No había otra conexión. Era más pequeño que el que teníamos en Perú. Y era diferente, no tan opresivo. No estábamos tan en lo profundo de la Santísima Selva. Porque había algo más santo por estar tan lejos y alejados de todo. Y allí fue donde conseguí mi primer trabajo significativo de largo plazo, que fue hacerme contratista de pintura. Bueno, solo era un pintor en los primeros años y solo iba a hacerlo por 2 semanas hasta que encontrara lo que realmente quería hacer. Pero fue, ya sabes, como un gran hombre, Charles Kenny, un gran amigo, una gran persona de influencia en nuestra vida en aquel tiempo. Y él era tan buen hombre y, sabes, realmente dirigía su compañía de pintura de una manera que el Señor consideraba agradable y de una forma que todos los que trabajaban para Él también amaban. Y así, ese se convirtió en mi lugar de trabajo por más de 10 años y fue donde aprendí tantas cosas del Señor en esos años.
En los años 70 había mucho énfasis en el movimiento de la fe. Algunas personas lo llamaban la época del nómbralo y reclámalo del cristianismo. Y me encanta que mis padres estuvieran buscando no solo la sanación de mi madre, sino que buscaban a Dios y ser fieles a lo que las escrituras dicen que Él es, que Él nos ama lo suficiente, no solo para salvarnos por la eternidad, sino también para brindarnos sanación sobrenatural para nuestros cuerpos. Y cuando no vimos eso, debido a la verdad sobre la fe que me estaban enseñando, mi corazón estuvo tentado a creer que de alguna manera no habíamos actuado lo suficientemente bien, que no habíamos creído lo suficiente, que no habíamos tenido suficiente fe. Sabes, había mucho que discernir y recuerdo que simplemente mi corazón eligió aterrizar en un lugar en el que sentía que Dios no es eso. No es un padre que nada más está esperando que le encontremos la vuelta para de alguna manera podamos torcer su brazo para que haga algo que necesitamos para nosotros. Lo que había aprendido del movimiento, la doctrina que había aprendido realmente había desplazado el concepto de la gracia. Con eso quiero decir que parte del legalismo que todavía tenía se me había quedado pegado, aunque algo en mi espíritu lo estaba resistiendo. Todavía había algo sobre eso de que te ganas tu salvación y puedes perder tu salvación si no te la estás ganando. Y el equilibrio en sí de dónde encaja la gracia en todo aquello. Recuerdo cómo el Señor me hizo profundizar en ese tema, esa palabra de la gracia y entender la gracia y entender cómo recibir la gracia y cómo trabajar con la gracia, de conectar con el empoderamiento que viene de Él en el Espíritu Santo. Hay distorsiones de la gracia ahora que tienen que ver con salirse con la tuya tanto como puedas. Realmente no era eso, era simplemente conectar con el empoderamiento que viene de Él en el Espíritu Santo. Llegué a un punto en mi temprana relación con el Señor en el que tuve que elegir creer que Él es bueno y que solo es bueno. Y aún así, seguía teniendo esa pregunta de si la única persona, Dios, que podía haber hecho algo respecto al hecho de que iba a crecer sin mi mamá, no hizo nada al respecto. Y creo que todos pueden identificarse con eso. ¿Sabes? El Dios único, sí, Él es real y lo es, y sí, Él es poderoso, lo es. Entonces, ¿por qué nos permite pasar por las cosas que vivimos? Y todos tenemos que luchar con eso. A algunos nos lleva más tiempo que a otros. Honestamente, no fue hasta mis 30 y 40 años que comencé a permitirme abrir mi corazón totalmente a Dios. Y por un tiempo muy corto, yo me sentía como te odio, Dios, porque no hiciste nada. Yo sé que mi mamá tenía suficiente fe y ahora estoy lo suficientemente madura espiritualmente para saber que esto no se trata de mí o de que mi mamá o mi papá hayan actuado perfectamente. Y no se trata de ese legalismo, no se trata de religión, sino de una relación, un padre amoroso. ¿Por qué permites que pasen estas cosas? Y cuando llegué al otro lado de eso y me di cuenta de que hay una imagen más grande, que hay una historia mayor que Dios está contando y yo tengo la oportunidad de continuar la historia donde mi mamá la dejó y mis hijos tienen la oportunidad de continuar la historia. Johnny tiene la oportunidad de continuar la historia donde sus padres la dejaron. Hay un legado al que todos estamos invitados. Esta increíble historia más grande que este gran Dios está contando. Así que este fue un momento realmente clave en mi vida en el que literalmente tenía que separar al bebé del agua del baño. Y como en el refrán, no tires al bebé junto con el agua del baño. Bueno, había una parte de mí que simplemente quería hacer eso. Era todo demasiado complicado. Sabía que había algunas cosas de Dios en lo que había experimentado. Y sabía que mis padres eran sinceros. Mi padre era un gran maestro y estaba muy comprometido con las escrituras. Y había equilibrio en su enseñanza. Realmente en todo, siempre. Y entonces esto fue algo con lo que tuve que luchar constantemente. ¿Qué era verdad? ¿Qué no lo era? ¿Qué era? ¿Que era simplemente adoctrinamiento total del enemigo? ¿Y que era solo una distorsión?
Y con esto es lo que luché mucho desde los 20 hasta los 26, 27 años. Así que a los 27 años decidí que necesitaba plasmar en papel mis pensamientos sobre el movimiento en el que crecí. Y este trabajo es un pequeño libro, ¿sabes? De 35 o 40 páginas grandes. Lo titulé El movimiento examinado y planteé todo tipo de preguntas que sabía que otros estarían procesando. Veo este patrón muy interesante de Johnny siendo llamado por el Señor a confrontar algunas situaciones realmente específicas e intensas. Realmente fue simplemente solo el producto de estar separando lo bueno de lo malo, lo valioso de lo sin valor. Y tuve que responder preguntas, hice preguntas. ¿Fue Sanfai? ¿Fue un hombre de Dios? ¿Era un profeta? ¿Era, ya sabes, era todo lo que pensábamos? Porque para aquel momento ya había fallecido. Había tenido un accidente en un avión individual que él volaba en Guatemala y ocurrió justo después de haber predicado un mensaje de que él no iba a morir. Y entonces, ¿cómo procesamos eso? ¿Cómo lo procesaron ellos? Y creo que eso comenzó temprano para él, aprender a tomar una postura no solo por la verdad, sino sobre qué es lo correcto y cómo haces eso amando a la persona con la que razonas, pero sin comprometer lo que sabes que es la verdad y cuál debería ser el estándar. No quería nada más, tú sabes, escribir cosas malas sobre él. Quería hacer las cosas desde una perspectiva bíblica. Y entonces pasé por todas sus doctrinas principales que enseñó en el movimiento. Y las confronté una por una y las comparé con las escrituras. Y entonces, pero fui audaz en mis conclusiones. Y cuando terminé de escribirlo, simplemente le pedí a mi padre que lo leyera. Y mi padre aún era un líder en el movimiento. Todavía era el apóstol principal en Centro y Sudamérica. Y nuestra familia era tan conocida y quizás la más conocida en todo el movimiento porque somos tantos. Y mi padre fue genial porque no solo lo respaldó, sino que él y mi madre dejaron el movimiento basándose en leer lo que escribí. Eso fue algo muy importante, porque no fue difícil hacerle entender a mi padre que había doctrinas que eran simplemente escandalosas y que había comportamientos que eran escandalosos. Creo que hubo una manera en la que pude exponer secuencialmente las doctrinas, los fundamentos del movimiento que convencieron a mis padres de que, sabes, esto realmente no va en la dirección correcta. Y así les dio la libertad de decidirse a dejarlo. Ese fue un gran momento para nosotros y luego para la familia porque, uno por uno, cada miembro de la familia se retiró. Sabes, la historia de ello es una historia de abuso, principalmente abuso espiritual. Nuevamente, realmente tendría que considerarse una secta. Y, en particular, muchos jóvenes experimentaron, más allá de eso, abuso sexual también. Y había legalismo, había elitismo, había todo tipo de cosas que esperarías en este tipo de ambiente. Pero fue muy audaz. Y literalmente no tuve una sola persona que conociera que estuviera de acuerdo conmigo. No tenía un amigo en quien apoyarme. No hicimos esto juntos. No había nadie más en quien yo confiara y respetara desde un punto de vista de liderazgo espiritual con el que estuviera conectado. Esto fue solo entre Dios y yo. Esto se remonta a lo que experimenté a mis 14 años y realmente hubo un regreso a la fuerza de ese periodo de tiempo. Para mí, incluso para poder tomar las posturas que estaba tomando entonces. Fui duramente criticado por el movimiento porque una vez que mi padre lo respaldó, este asunto circuló por el movimiento como un incendio. Y respeto tanto eso de él. Amo el hecho de que Dios nos ha llamado a unirnos, a fin de cuentas, a ver quién es Dios y no conformarnos con nada que nos tiente a nosotros o a otros a creer que Dios es menos de lo que es y a confrontar cosas, a estar dispuestos a
confrontar cosas que no están en línea con quién es Dios y cómo es realmente. Yo crecí en una familia donde las cosas eran un poco más serias y él creció en una familia donde tuvieron que aprender a reír y especialmente él realmente utilizó la comedia como una vía de escape y probablemente como una forma de sobrellevar aquellos años de su vida en que las cosas eran bastante intensas y difíciles. Y entonces era la persona que venía con el rayo a hablar de eso, que se había enfrentado a todo el movimiento y había llamado a Sam Five un falso profeta. Recuerdo que unos meses después de haber escrito esto, me choqué accidentalmente, no como chocar con un carro, sino que me encontré con uno de los líderes principales del movimiento, en la casa de alguien. Estaba muy descontento. Diría que fue grosero desde el primer momento. No hubo un hola, Johnny, qué bueno verte. Me miró y dijo, estoy sorprendido de verte y que no se te haya caído un techo encima. Y esas fueron las primeras palabras de su boca. Y luego dijo, leí lo que escribiste y lo escribiste bien. Pero fue una locura porque dijo que lo que escribí estaba bien escrito, pero que realmente había cruzado la línea, ¿sabes? Que había tocado el ungido de Dios y todas esas cosas, y se sorprendió que todavía estuviera vivo. Mi respuesta para él fue que lo llamé por su nombre y le dije, ¿sabes algo? Cuando te vi, esa fue la primera sorpresa que tuve también. Pensé que un techo podría haber caído sobre ti y esa fue mi forma de lo que había aprendido, fue combatir ese tipo de espíritu con comedia. La comedia es una parte tan importante de quién es Dios. Se trata de alegría y la religión quiere apagar eso en nosotros, así que agradezco el humor de Johnny que no supe apreciar en esos primeros años, incluso antes de que fuera padre. Era realmente bueno haciendo chistes de padre. Hay una cita favorita que tengo de Tozer que dice, lo que piensas sobre Dios es lo que más habla de ti. Y si rememoro y pienso en esos años de adolescencia, cuando crecía en esta comunidad algo sectaria, realmente fue un tiempo en el que estaba percibiendo una distorsión de Dios y estaba tratando de entender quién era Él, mientras recibía algo que realmente no se sentía como Él y me estaba siendo forzado a aceptar por líderes espirituales. Definitivamente un Dios al que no le gusta la diversión no es divertido, se nos decía todo el tiempo. Estamos en una época seria, hermano. Estos son tiempos serios. Nuestro Dios es serio. Nuestro Dios es santo. Sean santos como Él. Así que tenía una perspectiva de Dios que realmente no era saludable. Era un Dios unidimensional. Realmente estaba muy intensamente preocupado o necesitado de que dejáramos de pecar, de comportarnos mal. Y así, ese era el Dios que me promocionaban a mí. Y era fácil procesar la vida a través de este lente de que Dios es como el maestro estricto, el director estricto que va por el aula listo para reprender apenas hagas la menor cosa. Y entonces más te vale que te arrepientas rápidamente. Te vuelves tan introspectivo en lo que está ocurriendo que realmente no puedes pensar en nadie más. Y seguro que no en la sociedad. Quedas totalmente alejado de un Dios que se preocupe por cosas fuera de tu propio corazón. Ni siquiera se promovía que debíamos preocuparnos por los perdidos. Éramos gente élite. Éramos los únicos a quienes Dios estaba invitando. Y así era que realmente necesitábamos revisar nuestras vidas todos los días con un microscopio y asegurarnos de sacar cada mota que pudiéramos tener y que esa es la única forma de complacer verdaderamente a Dios. Es una total distorsión del Dios con el que me familiaricé. Un Dios de aventura, diversión, creatividad, un Dios de toda la vida, un Dios que se preocupa por cada sector de la sociedad. Eso fue lo que aprendí a conectarme, a quien aprendí a servir en los años siguientes, pero no fue lo que me inculcaron a la fuerza en mi adolescencia. El Dios que conozco ahora
Es un Dios de toda la vida. Es un Dios que se preocupa no solo por el individuo, no solo por la santidad personal del individuo, sino un Dios que se preocupa por todo. Él es Emmanuel, Dios entre nosotros. Él es el Dios de quien hablaba David, o incluso decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fue un gran cambio para mí, ver a este Dios que ahora reconozco que quiere ayudarnos a promover su reino en cada área de la sociedad, mostrando quién es Él. Por ejemplo, en el monte de las artes y el entretenimiento, como el Dios de la creatividad total, del Dios del mejor sentido del humor, un Dios que ama reír, un Dios que comprende las sutilezas del humor, por ejemplo, y un Dios que no solo quiere que seamos totalmente pobres, porque seríamos más santos así, sino un Dios emprendedor, un Dios que, como se revela en las Escrituras, a través de José y su obtención de la abundancia para Egipto, y realmente todos sus mejores amigos, si miras a Abraham, David y José y todas estas estrellas del Antiguo Testamento, descubrimos que había como una marca de cada uno de que ellos estaban cerca de Dios, era que Él los había bendecido, incluso en cada área de la provisión. Entonces, llegar a comprender y amar ese tipo de Dios, un Dios que quiere que continuamente crezcamos en el aprendizaje y conocimiento de Él y de lo que ha venido haciendo en la creación y en la sociedad. Este es el Dios que disfruto, este es el Dios que me encanta promover. Él es el deseo de las naciones. Eso fue realmente algo con lo que luché, creo, durante años en Ageo, donde dice que vendrá el deseado de las naciones y Él hará temblar, y habla de hacer temblar a las naciones. Y yo pensaba, ¿cómo será eso? Te das cuenta de que hace temblar a las naciones, no como un temblor de severidad, como ahora estás en problemas, sino que hace temblar a las naciones en este descubrimiento de la belleza, del esplendor, de la gracia, la bondad y la aventura de nuestro Dios en cada área de la sociedad. Entonces, ¿cómo va a aprender la sociedad eso si ningún hijo o hija lo ha aprendido? Así que hay una temporada intensa ahora para el cuerpo de Cristo donde aprendemos a ver a este Dios en cada área de la vida, a este Dios que es capaz de procesar cualquier área de la vida en la que cualquiera de nosotros viva. Él no está distante. Él no es que solo pueda relacionarse con ministros o con personas que operan en las iglesias. De verdad, Él tiene una gran capacidad de conocer e interactuar con cada área de la sociedad. Sabemos que Jesús era carpintero. Podríamos decir, no sabemos muchos detalles al respecto, pero era como un hombre de negocios. Realmente no hizo milagros que se cuenten en las Escrituras hasta los 30 años. Estaba desarrollando este aspecto de quién era, y sin embargo sus amigos se convirtieron en los pescadores. Entonces, este Dios de toda la vida es tan diferente al Dios que me fue presentado, este Dios distante que es más un guardián de las reglas. Y así que amo al Dios que he llegado a conocer, y es Él a quien me encanta promover. Entonces yo estuve expuesto a una versión de lo profético muy joven en este movimiento particular en el que crecí. Y simplemente tomaba una forma diferente. Teníamos a los profetas. Realmente hacían lo mejor para mostrar todos los 5 ministerios completos, lo que se llamaban apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, los profetas eran aquellos a quienes se pedía que a quienes los ancianos o los apóstoles acudían y pedían, oye, ¿orarías acerca de esta situación? Y entonces los profetas iban a sus habitaciones o donde fuera y oraban y recibían una visión y compartirían la visión. Y de acuerdo con la interpretación de la visión, los ancianos decidían si realmente era básicamente positivo o negativo, o bien confirmaba lo que estaban pensando o no lo confirmaba. Así que era como una perspectiva simplista de lo profético. Y lo menciono porque, sabes, me han llamado profeta durante mucho tiempo. No lo soy. No es un título que yo me atribuya. Siempre me gusta decir que no soy un profeta,
pero las veces que he sido llamado así es porque muchas cosas que he profetizado han ocurrido. Así que comenzó a ser simplemente un título con el que me presentaban. Para ser honesta, me he sentido incómoda con gran parte de la cultura profética a la que hemos sido expuestos a lo largo de los años. Obviamente no con todo. Amo a los profetas del Antiguo Testamento y creo totalmente en el ministerio quíntuple del Nuevo Testamento. Los profetas son uno de ellos. Creo que todos estamos llamados a profetizar, pero cuando entramos en esto de los títulos y nos obsesionamos con quién es profeta y ponemos tanto énfasis en esperar que una persona escuche cosas de Dios que supuestamente nadie más puede, yo respeto y veo el don profético que está en mi esposo y amo eso en él. Veo cómo eso trabaja de una manera única en la forma en que Dios le dio de enfocarse en la visión a gran escala de las cosas. Es un visionario. En cuanto a mi propia experiencia personal de darme cuenta de que yo parecía estar conectado con información que no tenía por qué saber, recuerdo que en mis 20 años ocurrió una situación y realmente fue aproximadamente en la época del líder del movimiento del que estoy hablando, de Sam Five. Recuerdo que un día que estábamos discutiendo con un grupo de jóvenes y ellos me preguntaban acerca de, ya sabes, sobre Sam Five, porque yo había tenido alguna interacción con él y querían saber cómo era. Tuviste la oportunidad de hablar con él porque era muy raro que alguien realmente pudiera interactuar con él. Y así fue que, ya sabes, era idolatrado de muchas maneras. Y recuerdo que me preguntaron aquel día en particular, ¿qué opinas sobre su último mensaje y lo que está predicando ahora? ¿De que él no va a morir? Y comenzaron a hablar entre ellos como creían que él se había vuelto tan santo y tan justo a los ojos de Dios que creían que había vencido ya sabes, la capacidad de morir. Y recuerdo cómo me impactó fuertemente y probablemente les sorprendió a ellos porque a mí me sorprendió lo fuerte de mi reacción. Y dije, puedo asegurarles que no ha vencido a la muerte. Dije, de hecho, no me sorprendería enterarme mañana de que murió. Y me miraron como, ¿por qué dices eso? ¿Por qué tan fuerte? Y les dije, continúo explicando que no existe el hombre que siquiera comience a superar aquello. Ellos sacaban de las escrituras, incluso de Hebreos, acerca de todos esos héroes de la fe, cómo hicieron estas cosas y no obtuvieron la promesa. Y entonces Sam Five había comenzado a predicar que la promesa era la vida eterna y vencer a la muerte, que el último enemigo es la muerte, tomando algunas escrituras pero creando y elaborando una doctrina que realmente no decía eso. Y yo decía, eso no es lo que ocurrió. Y así, al día siguiente, cuando volví del trabajo y estos mismos jóvenes estábamos en una comunidad en Roswell, Georgia, y dijeron, ¿oíste sobre el hermano Sam? Y yo dije, no. Se estrelló en un accidente de avión en Guatemala. Su pequeño avión se estrelló y falleció. Y yo estaba atónito. Y dijeron, ¿sabías esto ayer cuando dijiste que no te sorprendería hoy si él muriera? Y dije, no, no lo sabía. Pero me hizo reflexionar más tarde por qué me impactó tan fuertemente. Y ocurrieron más y más de este tipo de situaciones a lo largo de mis 20 años, donde empecé a ser consciente de que de alguna manera, sobre todo si no había pensado en ello, si no había pensado en algo por tiempo, era como si con solo un poco de información que entrara, algo salía, era más probable que fuese profético. Si intentaba ser profético, si trataba de ser alguien que predijese, no se conectaba con lo profético. Era más del tipo de algo que llegaba y se va de repente. Y esos fueron mis primeros momentos de conciencia de que estaba conectando con información sobrenatural que no tenía forma de saber. Entonces veo lo profético en que todos estamos llamados a desempeñar a través de él de una manera única. Y él ama la voz de Dios en su vida, pero también ama a las naciones. Le encanta ver a Dios cambiar la vida de las personas y cada área de la cultura. Y ese es el contexto en el que escucha la voz de Dios.
Así que lo respeto por eso, pero lo que realmente amo más del don profético de Johnny es que anhela que otras personas escuchen la voz de Dios y profeticen y la usen de la manera que Él ha encontrado usarla para traer cambios a los corazones y vidas de los individuos, pero aún más que eso, para traer cambio a las naciones, cambio a los problemas que vemos en cada área de la cultura. Y me encanta que lo verdaderamente profético, en mi opinión, intenta reproducirse a sí mismo. Es reconocer que todos podemos tener un nivel de intimidad con Dios donde podemos escuchar su voz y podemos usar nuestra capacidad de escuchar su voz para alentar a otras personas y para hablar y declarar el corazón de nuestro Padre en situaciones, en ciudades y en naciones. Entonces la gente a menudo pregunta, ¿cómo se conocieron tú y Elizabeth? Y sabes, en mis 20s, yo vivía en Atlanta. Soy unos años mayor que Elizabeth. Había hecho este acuerdo con el Señor de que Él elegiría a mi pareja. Había elegido por mi cuenta al principio y me di cuenta de que en mis 20 y tantos años concluí que no tengo la capacidad de elegir quién podría ser mi pareja. Así que dije, Señor, voy a necesitar que tú elijas sobrenaturalmente, porque yo no sé cómo hacerlo. Y si no lo haces, me quedaré soltero porque soy más feliz que la mayoría de las personas casadas. Y así pasé muchos años sin que Él eligiera, porque el acuerdo era que yo haría eso. No es que no pudiera pasar tiempo con chicas en general, pero en cuanto a salir con una chica y elegir de esa manera, tenía que recibir una campanada, una confirmación de Él, y no llegaba. Era todo Después de 8 años de eso, yo pensaba, bueno, supongo que voy a ser soltero, esa va a ser mi historia. En esa época que Johnny comenzó a ir a esta iglesia a la que yo había ido antes de irme a la universidad, de hecho fui allí durante toda la secundaria y luego me fui a la universidad, y en la Universidad de Auburn estaba saliendo con chicos y sin embargo nunca le había pedido a Dios realmente que formara parte de mis citas y de las elecciones que hacía sobre con quién salir, y ciertamente no acerca de con quién casarme, pero recuerdo haber pedido a Dios en mi primer año que me diera un esposo con quien tuviera que correr para mantenerme espiritualmente a su nivel. La chica anterior que elegí y con la que pensé que debía casarme, pero no tenía ni idea de eso. Lo hice totalmente basado en su apariencia, y entonces Él me enseñó una lección también. Y yo pensaba, cuando me case, cuando Él permita que eso suceda, si me caso, tiene que ser con alguien que sea un menos atractiva, pero muy santa y espiritual, y será la persona que necesito, así que tampoco tengo prisa por esto. Y fue una tremenda bendición, una gran sorpresa, porque íbamos a esta iglesia. Elizabeth había estado yendo allí por unos 5 años y yo había llegado ese verano en particular. Pero volví a casa durante el verano y aquí estaba este nuevo rostro puesto entre la multitud en la iglesia. Y prácticamente supe de inmediato que este era un chico que no estaba saliendo con nadie y, de hecho, tenía la intención de no hacerlo hasta que sintiera que Dios le mostraba con quién se suponía que debía casarse. No sé cómo se propagó ese rumor ni cómo lo escuché, pero lo escuché. Antes de tener tiempo para comprometerme con la idea de que me gustaría que fuera mi esposa, Él la señaló y dijo, ella es la indicada. Y yo inmediatamente dije, espera, ella es una reina de belleza, es increíble espiritualmente y todo eso. Era conocida por ser excelente en el espíritu, incluso desde muy joven, desde los 19 años, su liderazgo y su espiritualidad eran asombrosos, y había sido elegida reina del baile de bienvenida en la escuela secundaria y luego también en la universidad. Pensaba, no hay manera de que esto sea algo que el Señor permita, porque es lo que estaba tratando de enseñarme en mi primera vez, porque me había dejado llevar demasiado por eso. Y recuerdo que antes de eso había ido a su apartamento con un grupo de personas y él estaba dirigiendo la adoración con la guitarra y cada tanto se levantaba y salía, así que le pregunté a nuestro amigo, ¿a dónde va? ¿Por qué se va tanto de la habitación? Y me respondió, bueno, en realidad está cuidando a sus padres. Viven con él, son misioneros y su padre está enfermo.
allí estaba él, no solo un rostro apuesto, sino que estaba adorando al Señor y pude tener un vistazo de su corazón por Dios y luego un vistazo de su corazón por su familia. Nada más la forma en que cuidaba a su padre me impactó tanto. Y recuerdo pensar, Dios, eres tan bueno, porque aquí me estás mostrando el tipo de hombre con el que me harías casar algún día, sin pensar que sería él. Y ciertamente él no me consideraba de esa manera, porque yo era solo una chica más con la que Dios probablemente no le daría permiso para salir. Así que esta es solo una pequeña parte de esa historia. Cómo el Señor me sorprendió agradablemente con alguien que claramente estaba en un nivel espiritual superior, en un nivel impresionante desde muy joven. Y, sin embargo, alguien que cuando él dio luz verde, porque yo venía de recibir luz roja, incluso si eran guapas antes de ella, y esta era una luz verde, era como, sí, me encanta esta luz verde. Y entonces, cuando me invitó a salir, le dije, no estoy saliendo con nadie porque en mi mente esta era finalmente un área que dejaba en manos del Señor y así que sabía que seguramente no debía salir con nadie ese verano y simplemente acostumbrarme, ya sabes, a no tener novio. Y entonces dije, bueno, ¿puedes llevarme a esta conferencia? Mi padre me pidió ir a una conferencia de Libri de Francis Schaeffer y dije, eso no será una cita, puedes llevarme a eso. Así que fuimos juntos a eso. Y recuerdo que después todo el asunto se me fue de la cabeza. Simplemente se sentía demasiado teológico para que yo lo entendiera y Johnny se puso a explicarme todo lo que acabábamos de escuchar de Francis Schaeffer. Y de nuevo, su madurez me impactó tanto y me sentí atraída por su espíritu. Y entonces, cuando me llevó de regreso a casa esa noche, se lo mencioné, le dije, me invitaste a salir, ¿por qué hiciste eso? Porque escuché que no ibas a invitar a nadie a salir a menos que Dios te diera permiso. Y comenzó a titubear y dudar, no sabía, y él no se esperaba en ese momento que tendría que decirme que Dios ya le había hablado y que sí tenía permiso para cortejarme. Y de hecho, esto había sido elegido para él. Yo era la elegida por Dios para él. Y entonces, esa noche inmediatamente se puso muy interesante porque mientras él contaba esto, yo escuchaba una cosa del Señor. El Señor me seguía hablando al corazón una y otra vez, confía en Él, confía en Él. Y no me imaginaba que aquello comenzaría una vida entera de confiar en este hombre al que amo tanto. Y entonces, eso se convirtió en una parte maravillosa de la historia del Señor uniéndonos. Así que, a los 29 años, para mí, y a los 20, para ella, nos casamos. Y todo ha sido dicha desde entonces. ¿Dicha? Sí, ha habido mucha dicha en nuestro matrimonio, pero obviamente hemos tenido dificultades como cualquier otro matrimonio. Hemos tenido que crecer y aprender y apreciar cosas el uno del otro, e incluso las diferencias entre nosotros. Pero creo que las cosas que han sido más difíciles no tenían nada que ver con nuestro matrimonio. Y realmente nos obligó a convertirnos en un equipo en tantos aspectos en nuestro matrimonio. Incluso cuando estábamos saliendo y estábamos pensando en comprometernos, comenzamos a hablar desde temprano sobre lo que Dios querría que hiciéramos juntos. Y acordamos que queríamos un pacto, queríamos un matrimonio que ante todo fuera una imagen profética para el Padre del amor que Jesús tiene por su iglesia, su novia. Y eso siempre ha sido una prioridad fundamental para los dos. Y amar a nuestros hijos y a nuestra familia de una manera que muestre cuánto amamos a la iglesia. Creo que la familia es el nivel celular de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Comienza en tu hogar y tu propia casa. Así que siempre hemos tratado de mantener eso como una prioridad, incluso por encima del ministerio y las cosas del reino, pero decidimos desde muy temprano en nuestra relación que queríamos asociarnos con Dios en su reino. No teníamos idea de cómo sería eso realmente en los años venideros.
Pero teníamos una escritura que Dios nos dio al principio, Efesios 3:20, y Él nos dijo que haría las cosas mucho más abundantes, más allá de cualquier cosa que pudiéramos pensar o incluso que pudiéramos pedir, y todavía lo vemos obrar de una forma mucho más abundante, y sin embargo, hay más. Seguimos pidiéndole más de aquello excedentemente abundante, más allá de lo que podemos pensar o imaginar, y creo que eso no es menos que su reino avanzando en la tierra. La iglesia en la que Elizabeth y yo nos conocimos y donde nos casamos tuvo un papel muy definitorio en traer nuevos cambios a nuestra vida. ¿Puedes imaginar ser una joven pareja casada? Yo tenía 23 y Johnny tenía 31. Y allí estábamos, asistiendo a esta iglesia, y teníamos planes de criar a nuestros hijos con nuestros amigos y sus hijos. Compramos una casa en un vecindario donde vivían muchos de los otros pastores y el personal. Aunque solo éramos personal voluntario, estábamos muy involucrados y habíamos echado raíces allí. Me sentí atraído por esta iglesia después de haber dejado el movimiento original del que te conté, porque en muchos sentidos era correctiva y lo opuesto a lo que era aquel movimiento. A toda esa introspección, tratar de ser santo, de apartarse, de alejarse de la sociedad. Contribuimos muy generosamente a la iglesia financieramente y servimos en esta iglesia que pensábamos que estaba teniendo un impacto positivo e importante en nuestra ciudad. Todo ese aspecto fue totalmente borrado y diferente en esta iglesia particular. Esta iglesia se trataba de tener influencia, del impacto social. Se dedicaba, ya sabes, a mostrar el reino de Dios. Se llamaba el mensaje del reino y también era conocida como el reino ahora, que el reino puede ser revelado ahora. Así que parecía un mensaje correctivo del lugar de donde habíamos salido. Recuerdo que Johnny se acercó a mí y me dijo, el Señor me ha hablado que hay algo gravemente podrido en el núcleo de este ministerio. Y no teníamos nada en contra de la gente de allí. Eran personas que amábamos, que nos importaban, pero algo en su espíritu sabía que algo estaba seriamente mal. Descubrimos después de unos años que tenía algunas distorsiones fundamentales y, en retrospectiva, mirando atrás, mirando nuestro movimiento original, tenía un fuerte enfoque en la santidad y la ausencia de pecado. Y, ya sabes, casi petrificarte en lo que haces para encontrar la próxima mancha que pudiera estar en ti. Esta iglesia decía como, si tienes que pecar para llegar a alguien, eso está bien. No llegar a alguien, sino obtener más influencia. Y así descubrimos que había cosas como chicas que eran asignadas incluso para interactuar con reporteros y hacer lo que fuera necesario con el fin de tener más influencia. Así que era influencia del reino a cualquier costo y perdiendo la totalidad de la base de carácter de cómo se supone que el reino de Dios debe manifestarse. Podemos decir ahora que lo que faltaba era que el reino de Dios no puede avanzar sin la manera de hacer las cosas del rey. Y entonces, si no es algo en lo que Jesús podría involucrarse, entonces realmente no estás avanzando el reino. El reino no solo se trata de que alguien que sea oficialmente cristiano lleve adelante la causa oficial del cristianismo. Intentamos irnos con integridad. En aquel momento escuchamos rumores disparatados sobre algunos de los líderes de la iglesia, cosas que pensábamos que no podían ser ciertas. Y entonces nosotros renunciamos a nuestros puestos de voluntarios y dijimos respetuosamente, estas son cosas que amamos de la iglesia. Johnny expresó un par de cosas en una carta que él sentía que
necesitaban cambiar, pero dijo, no estamos tratando de irnos y decir que tienen que cambiar esto o nos vamos, sino que ya nos sentimos guiados por el Señor para irnos. Y eventualmente descubrimos que los rumores no eran rumores, que había verdad detrás de todo lo que habíamos escuchado e incluso peor de lo que habíamos oído. Hay una autopista de la santidad y a ambos lados hay una zanja a cada lado. Y de alguna manera iban de una zanja a la otra, pero eran zanjas importantes donde no caer y sirvieron para que reconociéramos en ellas una mejor manifestación del verdadero camino que se supone que debemos caminar. Realmente hay un poco de cada uno, de cada mensaje que, si considero el mensaje que predico ahora, que traigo ahora, hay algo que sale de ese desorden original, del movimiento del que salimos y algo que sale del otro, que también fue un desastre total. Esta fue una iglesia que terminó demandándome por $24 millones por haberme enfrentado al líder de este movimiento y decirle que no podía tener 10 concubinas a su lado, etcétera, 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 y de darle una palabra de corrección muy directas de que sería responsable ante Dios si no hacía un cambio. Entonces, estas fueron experiencias realmente malas en muchos sentidos. Entonces, resumiendo, vendimos nuestra casa allí, estábamos viviendo en un pequeño apartamento y recibí una llamada de una amiga y en aquel momento, de hecho, tenía una niña de 1 año en casa y estaba cuidándola y también estaba educando en casa a 2 de los nietos de los líderes principales. Él tenía varias hijas y ellas trabajaban en la iglesia y sus hijos asistían a una escuela privada que estaba conectada con la iglesia y para la época que nos fuimos, ellos también comenzaron a irse de la iglesia y obviamente esta era la iglesia en la que habían crecido, sus hijos habían crecido allí y los niños ya no tenían un lugar donde ir a la escuela, así que me ofrecí voluntariamente a educar temporalmente en casa a los nietos de 2 de los líderes principales, así que yo estaba educándolos en casa y recibí una llamada de una amiga que me dijo, ¿has visto el periódico de hoy? En aquel momento no teníamos computadoras ni smartphones, así que tenías que conseguir el periódico para saber qué ocurría. Y le dije, no, déjame ir a ver. Y cuando abrí la puerta de nuestro departamento y miré al suelo, allí estaba el Atlanta Journal-Constitution y decía, Iglesia demanda a exmiembros por difamación y calumnia por $24 millones. Y allí estaba el nombre de mi esposo, justo en la primera página del periódico. Eso comenzó toda una historia que estuvo llena de todo tipo de drama, pero era parte de este patrón continuo que el Señor confió en nosotros, honestamente, de poder confrontar con aquello que no estaba alineado con quien Él es y cómo es. Básicamente fue una época en que comenzamos a entender qué es el abuso espiritual y cómo puede verse y sentirse. Había tanta traición, inmoralidad y engaño, había disfunción, ni siquiera me daba cuenta de que existía. Miro hacia atrás y yo era tan ingenua, recuerdo pensar, ¿por qué Dios permitiría que las personas en su nombre hagan el tipo de cosas que hacían? Y ahora suena tonto hasta decirlo, la historia está llena de eso, de personas que en su nombre hicieron cosas que no deberían hacer. A veces tienes que caminar por ambos lados, por cada zanja y darte cuenta de que eso no está bien. Pero luego también descubres claramente que en la Escritura hay un versículo que habla de separar lo precioso de lo vil. Y entonces hay algo que rescatar de ambas realidades eclesiásticas y se convirtieron en tiempos muy importantes para nosotros, para mí personalmente, por supuesto, para este tiempo ya estábamos casados, así que para Elizabeth y para mí fue una temporada muy importante para nosotros en nuestro, ¿sabes?, peregrinaje con el Señor. Un error fundamental en la teología de esta iglesia y de este líder, y voy a decir el nombre de la iglesia, Chapel Hill Harvester Church de Atlanta, Georgia, era que podías tener doctrinas secretas que los menos maduros no podían conocer.
era una especie de enseñanza para los más maduros, aquellos que podían manejarlo, y esta enseñanza interna para los más maduros era que, sabes, que las reglas realmente no se aplicaban a este grupo, los 10 mandamientos no aplicaban. En el reino de Dios, como la Escritura dice que en el reino de Dios no habrá ni matrimonio ni darse en matrimonio, que eso realmente no es parte del reino de Dios. Y si entiendes eso, entonces te das cuenta de que Dios realmente quiere que las personas que hacen ministerios juntas estén, si captas la imagen, sexualmente involucradas unas con otras, y eso en realidad fortalece los lazos ministeriales. Y entonces, a partir de eso, a medida que continúas desarrollándolo, eso permitió que un círculo interno de estas personas de élite tuvieran múltiples relaciones, donde el pastor duerme con la esposa de su hermano y tiene hijos con ella y tiene otras concubinas. Y un pastor del personal tuvo 5 divorcios en un periodo de quizás 10 años y en ningún momento fue apartado ni siquiera un día. No es como que tuviera ni un día alejado de ser pastor para tener un tiempo de restauración o lo que sea. Entonces esas cosas se consideraban como que no importaban, que eran secundarias. Creo que muchas personas pueden identificarse y relacionarse con esta idea del abuso espiritual. De hecho, creo que debe ser un rito de paso cuando eres seguidor de Jesús, que tienes que pasar por algún tipo de situación disfuncional en la iglesia. Y no estoy segura de por qué. Creo que nos ayuda a llegar al otro lado donde ya no se trata de nada más que de Él. Y cuando te das cuenta de que todo se trata de Él y realmente llegas a conocerlo, entonces llegas a entender que mientras estamos enfocados en Él y quién es, Él está enfocado en nosotros y todo se trata de nosotros. Él ama a todos sus hijos e hijas, no solo a los que se parecen a Él y actúan como Él. Él ama a los que ni siquiera lo han elegido todavía. Él ama a aquellos de nosotros que estamos colaborando con el enemigo, que estamos llenos de engaño, que hemos sido utilizados por el enemigo para lastimar a otras personas. A través de esta situación, aprendimos que las personas heridas hieren a otras personas. Y entre los líderes de la iglesia que tuvimos que al final enfrentar y que nos demandaron, había mucho quebranto en ellos y eso les permitió estar en una posición donde ellos mismos habían sido abusados. No es una excusa, es una explicación. Ellos mismos habían sido abusados. Y aquí simplemente desarrollaron una teología para hacer que esté bien seguir quebrantados y luego enseñar a otros a hacer lo que ellos estaban haciendo. Y saben, más allá de las personas quebradas, ves al enemigo trabajando. Y el enemigo siempre está buscando cualquier manera de distorsionar nuestra perspectiva y nuestro entendimiento de quién es Dios y cuál es su corazón para nosotros. Y así, especialmente si puede usar líderes en la iglesia para tergiversar el corazón del Padre a sus hijos, eso es lo que hace el enemigo. Necesitas asegurarte de que la gente no descubra sobre esta libertad que tienes, porque es mejor colgarse una piedra de molino alrededor del cuello y ser lanzado al mar antes de ofender. Y entonces mantienes esta cosa como una doctrina del círculo interno. Y por supuesto, era como tener un veneno en el núcleo de lo que eres como iglesia y ministerio, y aunque creían en las cosas del Espíritu Santo y tenían cientos, quizás incluso miles de personas, se salvaban y venían al Señor y operaban en los dones del Espíritu Santo. Había una beta muy jezabélica operando en el núcleo de este ministerio. Nuestra oportunidad cuando enfrentamos ese nivel de abuso espiritual y traición es elegir creer en quién es Dios y no abandonar la verdadera intimidad en una relación con Dios por basarnos en una visión distorsionada de Dios que una persona rota te ha tentado a creer sobre Él. Entonces, eso fue lo que teníamos que confrontar de varias maneras diferentes. Y fue algo muy difícil de hacer, y recuerdo pensar, caramba, si no hubiera tenido la oportunidad de confrontar el primer movimiento del que fui parte, esto sería muy difícil.
porque eso fue más difícil para mí porque ni siquiera conocía a nadie que estuviera de acuerdo conmigo cuando confronté el movimiento original. Ahora, esto era toda una nueva dimensión y mi suposición era que esta sería la última vez que tendría que confrontar cualquier nivel de oscuridad que sea tan alto. Alto, por supuesto, descubrimos progresivamente que lo que el Señor te hace hacer se convierte en el cimiento para la próxima cosa que tienes que hacer. Fue una temporada difícil para nosotros como pareja, como familia joven, pero también fue una temporada muy importante para nosotros. Lo que sucedió al final al dejar esta iglesia, recuerdo que Elizabeth y yo realmente durante unos 3 años visitábamos algunas iglesias, pero fue muy difícil. Después de haber dejado esta iglesia, esta era una mega iglesia, la iglesia de más rápido crecimiento en América. Y parte de aquello fue este crecimiento progresivo de quién es Dios. De volver a lo que piensas sobre Dios es lo más importante. Mi percepción de quién es Dios era: yo crecí con mis padres, especialmente mi papá, era un hombre de fe, y así que él era un Dios sustancial, y era grande, pero acababa de volverse muy pequeño, era muy pequeño, y vaya que esta iglesia era un desastre. Recuerdo decirle a él: Dios, lo siento tanto. Eventualmente la demanda fue desestimada. No debíamos los 24 millones de dólares. De hecho, hay una historia muy genial de Dios en eso. Cuando nos enteramos de que nos estaban demandando, no sabíamos cómo conseguir un abogado, así que fuimos a un abogado para averiguar cómo conseguir un abogado y nos dijo: cuando te demandan, a veces hay una cláusula rara en tu seguro de hogar que dice que si alguna vez te demandan específicamente por difamación y calumnia, que era nuestro caso, tu compañía de seguros lo cubrirá. Así que nosotros, para ese momento, ya nos habíamos mudado, estábamos en un apartamento y siendo tan jóvenes, no sabíamos que teníamos que cancelar nuestro seguro de hogar, así que habíamos seguido pagando el seguro de hogar, aunque ya no teníamos una casa. Y revisamos la póliza y, efectivamente, teníamos una de las compañías de seguros más grandes, si no la más grande en ese momento, y resulta que teníamos esa pequeña cláusula allí. Y entonces, tan pronto como la iglesia se dio cuenta de que esta enorme compañía de seguros podía enfrentarse a ellos, finalmente retiraron la demanda. Ahora bien, parte del aspecto redentor de esta historia para Johnny y para mí es que unos 17 años después de la demanda, Johnny escuchó que el líder principal estaba enfermo y posiblemente moriría de cáncer en el hospital. Y Johnny pudo ir al hospital y orar por él y declarar sobre él que sería libre en el reino espiritual de cualquier cosa que lo retuviera de arrepentirse verdaderamente. Y poco después nos llegaron noticias de que hubo un nivel de arrepentimiento hacia su familia y estamos súper agradecidos por eso. La justicia ve donde las cosas no están alineadas con la verdad de quién es Dios y hace que las cosas sean correctas. La justicia nos permite mirar la verdad y avanzar en la verdad por amor. Y Dios ama al abusador tanto como ama a la víctima. Y vimos cómo eso ocurrió. Y creo que ahora estamos en un momento en la historia donde eso es tan importante. Todos vemos la necesidad de justicia. Y no es venganza, se trata de llegar a este entendimiento de que necesitamos llamar al bien, bien y al mal, mal. Necesitamos saber qué es correcto y qué es incorrecto. Necesitamos estar dispuestos por amor a establecer límites y decir, esto no está bien. Quizás estás herido, pero no puedes herir a otras personas. Y Dios nos está enseñando a través de estas situaciones cómo promover la verdad de quién es Él y cómo es Él como justicia en las naciones. Entonces, cuando Elizabeth y yo nos casamos, parte de nuestra conversación, incluso antes de casarnos, era ¿cómo serviríamos a Dios? Ambos estábamos en una posición de liderazgo en una iglesia muy grande. Una iglesia que terminó en llamas
y escándalo. Pero en nuestras primeras conversaciones recuerdo claramente que antes de casarnos dije, sabes, siempre vamos a servir a Dios, incluso será en algún tipo de posición de liderazgo. Pero creo que va a ser a menudo, principalmente detrás de la escena, porque ya sabes, hijo de misionero, hijo de predicador, yo he sido eso en ambos casos, y la verdad es que en ambos están sobrevalorados. Y realmente no voy a ser ninguno de los dos, y sabes, es maravilloso. Al Señor le encanta escuchar las cosas que no vamos a hacer mientras lo llamamos Señor. En retrospectiva, casi te hace pensar que cuando le decimos las cosas que no va a hacer, Él se asegura de que el ángel lo ponga en la lista. Oh, pon eso en la lista de las cosas que seguro va a hacer. Pero estoy seguro de que no es realmente así como funciona. Pero la realidad es que en la mayor parte de nuestras vidas de estar casados, casi de inmediato, muy al comienzo de nuestro matrimonio, eso fue todo lo que el Señor nos hizo hacer. Las dos cosas que dije que no iba a hacer. Y el pastorado y viajar a las naciones fue algo que comenzó con viajar a las naciones. Es algo que hemos hecho y algo donde hemos encontrado claramente la alegría del Señor. Hay desafíos allí. Obviamente, cuando aceptas tomar cualquier tipo de representación del Señor en cualquier área de la sociedad, en aquel entonces, en el pensamiento ministerial más tradicional, ya sabes, corredor, camino, te encontrarás con pruebas y desafíos y desánimos y todo eso. Pero realmente ha sido donde encontramos el nicho de qué nos hizo Dios, quién nos hizo individualmente y quiénes nos hizo ser juntos. Es algo que ha crecido progresivamente a medida que hemos crecido en nuestro entendimiento de quién es Él. A medida que hemos expandido nuestro conocimiento de quién es Dios, Él ha expandido incluso quiénes somos ministerialmente y cómo pensamos las cosas de esa manera. Ya no es solo que el ministerio es lo que ocurre en la iglesia. Lo que ocurre de las 9 a 5 en cada área de la sociedad, cualquier área de influencia que tengamos, eso debe entenderse como ministerio. Y si hacemos eso, ese movimiento, ese cambio, es como ir por ahí viviendo nuestra vida con nuestras luces encendidas. Él dijo, tú eres la luz del mundo, y no vivimos como una luz del mundo si vivimos con el pensamiento de que de lunes a viernes, en un ambiente no eclesiástico, es secular. Si piensas, esto es una asignación secular, yo soy una persona secular, en esencia estás apagando tus luces. No vives con la expectativa de que Dios haga algo significativo en nombre de su reino a través de ti y tu vida. Y eso es una parte de una revelación progresiva y un mensaje que el Señor tenía a través de nosotros, y eso claramente continúa hasta el día de hoy. Y fue en esos días cuando comencé a escuchar sobre este movimiento en Toronto, Canadá, conocido como la bendición del Padre, que comenzó, creo, en enero de 1995. Y comencé a tomar nota de qué se estaba escribiendo sobre aquello en todas partes. Y había historias y testimonios, y ya decenas de miles de personas habían ido allí. Y recuerdo los primeros pensamientos que tuve, porque era tan consciente de este hilo enfermo y disfuncional de comportamiento jezabélico que atravesaba las iglesias carismáticas pentecostales, y este era un movimiento carismático en la iglesia. Y entonces pensé, ¿qué es esta última moda de doctrina por la que están pasando estos carismaníacos? Así que me inspiré para ir a verlo. Y fue alrededor de un año después de que, creo que cerca de un año después de que había comenzado, que hice una visita a la bendición de Toronto, y no fui para ser bendecido, no fui para ser tocado por el Espíritu Santo. Fui a juzgar lo que estaba pasando. Pensé, esto va a pasar a la historia como algo sobre lo que necesito tener mi propia percepción y poder escribir lo que he visto aquí por mí mismo. Sin embargo, recuerdo que incluso mientras volaba hacia Toronto, había algo dentro de mí que también esperaba que hubiera algo real allí. Yo sentía que necesitábamos algo real. Pero estaba tan acostumbrado a cosas falsas que salen de las iglesias y movimientos carismáticos que no sabía si podían albergar algo que fuera verdaderamente real. Era mi percepción. Y luego en esas reuniones, no me sucedió lo que le sucedía a la mayoría. Porque si no has oído hablar de la bendición de Toronto,
que comenzó en 1995, que llegó a cientos de miles de personas y realmente devolvió la vida a más de 50,000 pastores, cuyos testimonios eran que estaban a punto de renunciar, y ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. La mayoría de ellos, el encuentro con Dios fue realmente solo la fuerza física de Dios golpeándolos y ellos temblando en el suelo durante horas. Creo que comenzó con unas 120 personas en una reunión y para cuando yo fui había 5,000 personas por noche y te ponías en fila un par de horas antes y luego las personas incluso en la fila para entrar en la iglesia estaban temblando y cayendo y era intenso. No era algo que yo pensara, oh wow, esto es lo mejor de todo. Y en la primera noche entré en eso de, ya sabes, si te gusta la oración, ven adelante. Y así tenían estas filas armadas, y recuerdo recibir oración, y no caí ni temblé. Pero lo que empecé a hacer fue llorar. Fue un encuentro con el Señor donde Él me dijo, vino y simplemente puso su dedo en mi corazón, y dijo, lo que has tenido que confrontar, lo que has tenido que enfrentar toda tu vida, acaba de crear un poco de dureza en tu corazón, tienes un poco de cinismo ahí, solo lo estoy tocando. Puso su dedo allí y fue entonces cuando... Y a partir de eso simplemente lloré por como 1 hora y media. Llanto intenso y había una persona orando conmigo todo el tiempo y me gusta decir que oró por todas las cosas incorrectas. Y cuando más oraba, yo más lloraba. Pero estaba teniendo mi propio encuentro con el Señor. No había correlación en absoluto con lo que Él decía. De hecho, de nuevo, cuando hablaba, era cuando yo le prestaba atención, pensaba, vaya, sí que está equivocado en lo que está leyendo proféticamente o adivinando, pero esa es la locura de Dios, siendo más sabia que los hombres. Realmente me tocó y cambió mi vida. En mi vida hay un aspecto de ella antes y después de ese momento. Y el cambio principal fue que era consciente de que Dios creció de ser así de grande a ser un Dios de tamaño completo. Porque me di cuenta de que Él tenía la capacidad de simplemente aumentar el volumen de su presencia y poder en cualquier momento. Y que no dependía ni siquiera de la persecución. No dependía de ningún otro medio. Tenía que haber suficiente de cualquier otra cosa, ya sea ayuno, oración, unidad, cualquier otra cosa. Él simplemente podía subir el volumen. Y eso es lo que dije. ¿Quieres decir que puedes simplemente subir el volumen de tu presencia y poder en cualquier momento y comenzará a reflejarse aquí en la tierra? Mis palabras para él en ese momento fueron, ¿sabes lo que dije que nunca haría? Bueno, si me acompañas, con este tipo de presencia y este tipo de poder, iré a las naciones, porque supe de inmediato que si este tipo de presencia y poder iban a las naciones cambiaría cosas, y eso es lo que quería. Quería la capacidad de ver que las cosas cambien, no solo que algunas emociones fueran ligeramente tocadas, sino un poder y una presencia que yo sabía que verdaderamente dañaría el reino de las tinieblas y realmente establecería el reino de Dios. Gracias por escuchar nuestra historia, pero más importante, este gran Dios está contando su historia. Y es una historia de justicia, es una historia de redención. Para mí y mi familia, Dios tuvo la última palabra. Recuerdo que tenía unos 12 años cuando mi madre murió y oré esta peligrosa oración. Dije, Dios, quiero que redimas esta situación para mí y mi familia de tal manera que un día pueda decir realmente que estoy agradecida de lo que pasamos. Dentro del plazo de 1 año, mi padre se enamoró de la mujer más maravillosa e increíble que sé que fue elegida por Dios, tanto como mi madre biológica lo fue para mí y mi hermana. Sí. Y también fuimos bendecidos con una tercera hermana. Ahora que tengo mis propios hijos y entiendo que la vida es tan preciosa y poder llamar a alguien más mamá, no tomo eso a la ligera. Ella me crió y sigue aportando sabiduría y vida a mí y a mi familia. Y también a las vidas de mis hijas. Y también sé que para ti y tu familia no terminó simplemente con tus padres despertando a la realidad de que había entregado sus vidas a una secta en el campo misionero. También hay más en esa historia. Sí, en la historia de mis padres, es como si hubiera recibido el pie izquierdo de la fraternidad de la Alianza Misionera Cristiana, la denominación de la que eran miembros y ahora los amamos y apreciamos. De hecho, cuando él falleció,
en 2005 y fue enterrado en Perú. Fue honrado por la Alianza Misionera Cristiana y el servicio fúnebre fue en una de sus iglesias. Luego fue honrado a nivel nacional por los líderes religiosos. Fue honrado como el hombre que trajo las cosas del Espíritu Santo a la nación. Así que es una historia bastante increíble de redención para ellos también. Entonces, nuestra oración para ti es que no solo te sientas inspirado a tener fe que cambia naciones, sino que tengas fe para creer que Dios está contando una historia a través de ti, a través de tu vida, y su justicia y su redención pueden ser vistas en ti y a través de ti. Hay un dicho que ha circulado y a nosotros mismos nos encanta. No termina hasta que sea bueno. La redención de Dios tiene la capacidad de cambiar cada historia. Nuestra historia, esperamos te anime en tu historia. El mismo gran Dios está trabajando en tu historia. Sea cual sea el nivel de redención que necesites. A veces tienes el primer nivel de redención que ocurre y luego está el acto final de redención que todavía está por venir, pero no termina hasta que sea bueno. Como sabes, en la historia de Johnny, él comenzó a viajar a las naciones y llevaba equipos. Vio que Perú seguía siendo una nación tan empobrecida. Y sin embargo, Dios no había terminado de contar esa historia. Así que esperamos que te unas a nosotros en la segunda parte, donde descubrirás lo que Dios hizo en la nación de Perú. Y es increíble.